El otro día comenzábamos con unos pequeños relatos en iVoox, en nuestro canal, y queríamos hacer una serie de experiencias y de pruebas diferentes recorriendo, bueno, la España mágica, recorriendo aquellos puntos y enclaves donde yo también he estado y casi de primera mano, pues podíamos saber los sucesos. ¿Y qué decidimos hacer? Acercarnos hacia el Cristo de Calatorao, una localidad donde esta imagen dicen que tiene esa fuerza, esa capacidad milagrosa de sanar a aquellas personas que decían que estaban poseídas por una entidad maligna. Y entonces dije, ¿y por qué no hacemos un programa sobre El Exorcista? Sobre aquella película que a todos nos marcó tantísimo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto, pero algo tiene psicológico que no lo podemos olvidar. Yo desde luego me ha marcado completamente. Porque, ¿qué hay de realidad? ¿Qué hay de mito en ella? ¿Cómo es un exorcismo en la realidad? Y sobre todo porque no es una película cualquiera, es una obra maestra absoluta, con altísimos conocimientos sobre ocultismo y también sobre ritos de exorcismo dentro de la Iglesia Católica. Recordarán aquel inicio en Irak con Pazuzu, la llegada del sacerdote bajo el coche, que era perfecta, la cara deformada de Reagan. Una película que no se nos va a olvidar a nadie. Es como un film que está bajo algún tipo de poder. Hablaremos de los secretos del rodaje, de los ruidos, de los sonidos, de ese ocultismo que también hay detrás de la novela. Hay tantas cosas detrás de esta película que no nos quedamos con algo tan mundano, ¿no? Como decir, escuchar hablar en lenguas arcanas, esos vómitos, esa cabeza que empieza a girar. No. Hay un sinfín de detalles que rodean a esta película. Porque ¿qué escena es la que ustedes no pueden olvidar? Escríbanoslo aquí también, en iVoox. ¿Qué es lo que no olvidan? Seguro que hay alguna que les ha marcado. Noche de Exorcista. Comienza Abismo. Bueno, pues muy buenas noches, y a mi derecha tengo a un magnífico amigo que ha sido hoy prácticamente engañado, sacerdote aquí de la diócesis de Zaragoza, Antonio Moreno. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Efectivamente, ya me dijeron, ven a cenar y luego hablamos un rato, y de repente me veo aquí en este fregado, pero bueno, siempre Ignacio es así, muy divertido. Bueno, a ti estos temas, ¿a ti qué te parece la película? La película la recuerdo porque se estrenó cuando yo tenía 15 años aquí en España. Me impresionó muchísimo y la verdad que quizás desde entonces ha mantenido mi interés por este tema tan importante de la presencia del maligno en nuestras vidas. Y por ende, pues todo lo que significa, lo que esté relacionado en la lucha contra el mal. Evidentemente, luego ya como sacerdote, pues me parece que es un tema apasionante. Pero tengo que decir que quede bien claro que no soy el exorcista de la diócesis. No, bueno, pero eres un gran conocedor de todo esto, bueno, de todo lo que conlleva. Pero que mi palabra no tiene categoría oficial. Bueno, pero ¿vale? Tú y yo hemos estado en varios programas también de Cuarto Milenio hablando sobre diferentes sucesos milagrosos, ¿no? Dentro de este ámbito de la Iglesia, y me parece que lógicamente tenías que ser tú la persona, por lo menos que nos abriese este mundo y buscase esa forma de yo aportaré, Nacho, lo que sepa y pueda. Bueno, pues ¿a quién tenemos también? Mira, vamos a abrir la cámara porque tenemos al profesor Jaime Arenas. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches y accidentadas, Nacho. Bueno, sí, hemos tenido problemas con el YouTube, tal cantidad que lo estamos grabando para emitirlo, porque no hemos podido hacerlo en directo, pero por supuesto, como tenemos nuestra plataforma de iVoox, es un lugar perfecto también para poder hablar de todo esto. Jaime, ¿alguna escena que a ti te impactase? Bueno, a mí yo creo que cuando vi la película era bastante joven, tendría también pues 14, 15 años, y yo creo que en aquel momento yo no tenía
la capacidad para entender lo que estaba pasando en esa película, de lo que realmente se estaba hablando, y por lo tanto a mí lo que en ese primer visionado de la película me llamaron más la atención, pues fueron obviamente las escenas de vómitos, de andando con las articulaciones dislocadas. Quizá los efectos, ¿no? Más los efectos especiales. Exacto, porque lo vi más como una película de terror, que obviamente tiene ese componente, y no lo vi tanto como una película que más adelante me he dado cuenta que es una demostración, o por lo menos una exposición al mundo de lo que realmente nos rodea y no conocemos, porque no se habla muchas veces de estos temas, que son las posesiones de espíritus demoníacos o malignos en las personas, y a las que, bueno, pues a los que se enfrentan, ¿no?, los sacerdotes católicos día a día. Bueno, pues vamos a seguir saludando. ¿A quién tenemos al otro lado? Pues nuestro querido Luis Tobajas, Desafío Viajero. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Nacho, padre, Jaime, ¿cómo estáis? Espero que hoy tengamos una noche llena de curiosidades, de cultura y de misterio que envuelve no solo a la película del Exorcista, sino también al propio libro y a los casos que inspiran esta historia, ¿no? Porque antes comentabas pues, alguna imagen, ¿no?, que se nos haya quedado grabado a todos. Sí. Yo vi El Exorcista con 13 años, la vi a cachos porque me daba tal terror que jamás fui capaz en aquella época de verla de manera continua, y me daba tanto miedo que yo estaba convencido de que el demonio por la noche me iba a poseer y no me quedaba dormido, ¿no? Si tuviese que elegir una escena, me quedo con esas escenas nocturnas donde se ve a Regan postrada sobre su cama con todo el rostro lleno de esas magulladuras y con el padre Carrans y bueno, pues el otro sacerdote pegados a ella tratando de exorcizarle. Mira, yo me quedo con una escena que a mí me impactó muchísimo, y era la propia llegada del sacerdote cuando baja del coche, cuando baja de ese vehículo, con ese plano tan maravilloso en mitad de la nocturnidad, y se empieza a adentrar en esa casa, porque no deja de ser una casa, un edificio normal. Antes de empezar a abrir estos debates, vamos a poner un audio, Jaime, Luis, Antonio, de un buen amigo como es Diego Marañón, y que es un gran experto sobre esta película, y vamos a ver qué es lo que nos cuenta. ¿Qué tal, Nacho? Lo primero que quiero hacer es enviarte un saludo a ti y a todos los amigos de Abismo en esta nueva etapa del programa, con la que seguro vamos a seguir aprendiendo sobre todo lo que está en otras capas de la realidad, ¿no? Y si del Exorcista hablamos, eso es algo más que apropiado, porque esta, más que ninguna otra, es una película llena de capas, ¿no?, de simbolismo. Hay un trabajo brillante e inteligentísimo, no solo de dirección y de guión, que también, sino a nivel de producción, de efectos especiales, de fotografía, de montaje. Yo creo que en el cine, por ejemplo, nunca una pesadilla ha sido rodada y montada con tanta maestría. De sonido, porque el sonido es importantísimo en la película y hay todo un paralelismo muy interesante entre el ambiente sonoro de Irak y el de Georgetown, por ejemplo, que puede pasar desapercibido si no se le presta la atención adecuada. Y, por supuesto, de interpretación. Todos los actores, todos están a un nivel estratosférico, pero lo de Linda Blair, que tenía solo 14 años cuando protagonizó esta película, no lo olvidemos, es de otra liga, ¿no? No en vano estuvo nominada al Oscar. El Exorcista no ha perdido ni un ápice de fuerza, porque su guión está enraizado en los miedos más profundos del ser humano. No es una frase hecha, ¿no? Y no solo eso, sino que además hay que pensar que en el momento de su estreno, el terror casi por primera vez no venía de un monstruo o de un fantasma, sino de una niña normal y corriente que vivía en una calle normal y corriente. Y eso, el hecho de que el infierno pudiera desatarse desde lo más cotidiano, supuso una ruptura no solo en la historia del cine, sino en la mente del público, ¿no? En 2017, a William Friedkin, su director, le preguntaron por El Diablo, y dijo que no sabía muy bien qué decir de esa figura, pero que de lo que estaba convencido es que el dios del cine estuvo a favor del Exorcista, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí me parece una película compleja, en la que se nota el compromiso y la dedicación absoluta de todo el equipo, y sobre todo tremendamente
honesta en el sentido de que te devuelve exactamente la mirada con la que tú mismo la analizas. Si eres de los que creen que el mal domina el mundo, El Exorcista va a reforzar esa sensación dejándote con un pozo de horror y casi podríamos decir que de devastación. Por el contrario, si tu perspectiva es más bien la opuesta, la de que la luz, por así decirlo, siempre acaba venciendo a las sombras, pues el sacrificio final de Damian Karras apuntalará esa forma de enfrentarse a lo que nos rodea. Al final, El Exorcista, que fue escrita por un católico, sí, William Peter Blatty, pero dirigida por un judío, William Friedkin, no deja de ser una película sobre el misterio de la fe, sobre la duda que pone a prueba esa fe y finalmente sobre la esperanza. De eso, creo yo, trata el viaje desde las ruinas de Nínive, en el prólogo de Irak, hasta los pies de la escalera más oscura de la historia del cine. Una escalera que, nunca mejor dicho, es símbolo de nuestro propio abismo. Un saludo, Nacho. Buenas noches. Bueno, Luis Tobajas, ¿qué opinas de todo lo que nos cuenta aquí Diego? Pues lamentablemente no puedo daros mi opinión porque yo no he escuchado nada. Al estar al otro lado de la línea no se oye, ¿no? Vale. Entonces, seguro que el resto de la mesa puede dar una opinión más tercera que la mía. Sí. Bueno, Antonio, tú has escuchado también esa opción que él da, ¿no? Como experto también en esta película. Vamos a ver. Lo que me parece fundamental, aparte de que la película es fascinante, todas las escenas, ¿verdad?, allí en la llanura de Nínive, tan desgraciadamente actual. Bueno, es como un lugar de verdad maldito. Sí. Es un lugar donde hubo una de las grandes decapitaciones en época romana. Es un lugar donde luego el Estado Islámico ha hecho una de las grandes matanzas y de las grandes decapitaciones públicas que se hicieron grabadas. Fue justamente en la ciudad que aparece detrás, en ese plano con el gran Pazuzu, ¿no? Entonces es un lugar que, casualidad, ¿no? Que empieza allí el mal del mundo, ¿no? Cuando se devuelve de esas ruinas, se vuelve a salir a la luz después de esa arqueología arcaica, y que coincide que tampoco es extraño, ¿verdad? Porque todos los relatos mesopotámicos entre el Tigris, el Éufrates, toda esa zona tan bíblicamente importante, es el origen de la tentación del diablo a Adán y Eva, ¿no?, en el jardín del Edén. Por lo tanto, es allí donde empieza la acción tentadora el que nos engaña, el que nos confunde, el que... Por lo tanto, pero es verdad que, aquel desierto es impresionante y aquellas piezas arqueológicas. Yo no he dicho mi escena, la que más me impactó y me sigue impactando. ¿Cuál? Pues el sacerdote jesuita que interviene, pues está atendiendo, tiene una madre muy anciana. La madre está en unas condiciones casi de soledad, digamos que no se ocupa adecuadamente de ella. Y qué tremendo el maligno, ¿no? Como la gran escena en la que Satanás habla con la voz de la madre ya fallecida y él entra en una crisis terriblemente existencial, sintiéndose culpable de que su madre esté condenada eternamente y él cree que tiene parte de esa escena satánica. Que estaba también lo de socorra a este pobre monaguillo, que recordaba ese momento que él tuvo con un indigente en una de las calles de Nueva York, y es un poco como esa psicofonía, que es un viaje en el tiempo. Eso yo no sé si es real y ocurre en algunos de los casos o se ha podido documentar. Vamos a ver, yo todo lo que sé de exorcismos, de literatura, yo creo que bastante fidedigna. Resaltaría el padre Gabriele Amor, ¿verdad? El que ha sido exorcista del Vaticano, ese paulino tan falleció famoso, ya fallecido, y que ha publicado, los paulinos con su editorial han publicado toda su obra, ¿no? Entonces todo lo que cuenta pues es un poco espeluznante, ¿verdad? Digamos que también nosotros tenemos mucha obra publicada de una persona, un sacerdote precisamente aragonés, de Barbastro, que ha ejercido ese ministerio exorcista, el padre Fortea. Pero bueno, en cualquier caso,
yo como creyente, como sacerdote, lo que tengo muy claro es que es el Dios creador, el dueño de la historia y del mundo. Y entre medio se nos cruza ese espíritu, ese ángel caído que tiene ahí su estatua en medio del Parque del Retiro de Madrid. Sí. Y por lo tanto, al final, siempre va a triunfar Dios. ¿Qué ocurre? Que pues, la Iglesia lo que tiene muy claro, y no solo los católicos, en otras confesiones también hay intervenciones de este tipo. Lo que la Iglesia tiene claro es que se puede combatir al maligno y se le puede vencer. Entonces, en ese caso, pues ahí se ha renovado todo el tema de exorcismos, el ritual de exorcismos. Normalmente cada diócesis tiene su exorcista, aunque el exorcista oficial es el obispo al frente de cada diócesis, pero claro, tiene que delegar en algún sacerdote cualificado y preparado, porque esto es una cosa muy, muy seria. Hablaremos sobre eso, sobre cómo se prepara, ¿no?, una persona para llegar a estos momentos. Luis, viajamos hacia esa zona de Irak, ¿te parece? Por supuesto, porque es justo en esa zona donde encontramos a ese demonio sumerio, el llamado el Pazuzu, ¿no? Que si lo quisiéramos descubrir y describir como el sujeto que tengo ahora mismo entre mis manos, hablaríamos de el cuerpo de un hombre con cabeza de perro, con cuernos de cabra en la frente, con garras de ave, dos pares de alas, cola de escorpión, pene de serpiente y la mano levantada y bajada al mismo tiempo, haciendo referencia a ese binomio entre la vida y la muerte. Y vemos que en la antigua Sumeria el Pazuzu era invocado para hacer volver a los demonios al infierno. Era de hecho un amuleto que utilizaban las madres en caso de que hubiese que rechazar a su consorte. Y es que vemos, por ejemplo, que una de las piezas del Pazuzu que encontramos hoy está en el Museo del Louvre. Hablamos de una estatuilla del siglo VIII a.C. que fue encontrada en Irak, igual que en la película, una estatuilla de 14 centímetros y medio, y tiene una inscripción. Sí. Y en la inscripción que encontramos en ese Pazuzu del Museo del Louvre está escrito: yo soy Pazuzu, hijo de Anu. Soy el rey de los demonios del Iafe, que desciende con fuerza de las montañas haciendo estragos. Y es muy curioso porque cuando hoy en día vemos la película del Exorcista, se transfiere otra de las capacidades o de los poderes del demonio Pazuzu, que viene expresado en la película de la siguiente forma. Y es que el Pazuzu, asimismo, es el señor de los vientos. Y hay dos momentos en concreto a lo largo de la película donde vamos a ver que hay un viento atroz. Por ejemplo, al principio, ¿no?, cuando vemos al sacerdote, que efectivamente está ahí en Irak, ¿no?, siempre con mucho viento, todas esas escenas siempre recogen muchísimo viento. Después en Georgetown, siempre cuando alguien se aproxima a la casa, vemos que hay viento. Y si recordáis esa escena dentro de la habitación de Regan, donde de repente hay una ventolera extrema, donde todos los objetos empiezan a volar por todas partes, los discos, los libros, absolutamente todo, ¿no? Es decir, la película ya nos está advirtiendo que el Pazuzu es el dominador del viento. Bueno, es interesantísimo, Luis, de verdad, todo esto que contamos sobre ese inicio, ¿no?, de la película. Hablaremos también de Peter Blatty, pero vamos a hacer una cosa y vamos a escuchar un audio que nos envía nuestro amigo Iker Jiménez sobre lo que él opina de esta película que tanto le marcó. Vamos a escuchar a Iker. Sí, se deja, que yo creo que sí, y debería de poder conectarse ahora. Ninguna película me ha impresionado más, y lo peor o lo mejor es que sé que ninguna película me va a impresionar más. Es la única que me sigue dando reparo, porque más allá de lo, digamos, aparente, más allá de los efectos, más allá de las circunstancias lógicas de lo que es la cinematografía y su intento de impactar al espectador, precisamente todo eso que no es eso que acabo de citar es lo que me impresiona. La sorda trama, muy real, las expresiones en los rostros de los protagonistas, la grisura que envuelve algunas escenas, y hay un todo que confluye y que para mí es lo importante, es
el absoluto convencimiento de las personas como William Friedkin, William Peter Blatty, de que estaban haciendo algo que era necesario, y ambos bajo la perspectiva de la total obsesión. Como cuando los antiguos hablaban de libris, ¿no? De ese estado de flujo, diríamos hoy, casi de locura, cuando uno se mete en un tema y no hay nada en la vida más que ese tema. Pues eso sufrieron los pivotes, ¿no?, de esta obra maestra que es El Exorcista, y por eso a ninguna película se le parece, y por eso otras películas persiguen otros fines, persiguen la taquilla, persiguen los premios, persiguen lo que sea, y es muy loable, pero así como ocurrió con Nosferatu o otras poquísimas películas de la historia del cine, yo me atrevería a decir que El Exorcista es una película ocultista, profundamente ocultista, realizada por personas con conocimiento. Las películas que ahora nos ponen españolas, incluso de exorcismos y otras, quedan en un ridículo absoluto, quedan efectivamente en una apariencia, en una especie de soufflé que se desinfla porque solo quieren dar el susto, el temor, y se quedan en eso. Para hacer una película como El Exorcista hacen falta años de investigación, hace falta que hayas sido sobrepasado por una noticia y que hayas investigado y dedicado años. Todo eso que no se compra y que no se vende lo tenían Friedkin y sobre todo Peter Blatty. Por eso el puzzle que le sale es inimitable. Hay escenas que yo nunca podré olvidar y que no son precisamente el vómito de guisantes, la cabeza que da vueltas o la levitación de la joven Regan. Hay otras mucho más impresionantes para mí. Por ejemplo, cuando en la casa se oyen los primeros sonidos y sube, creyendo que son ratas, la madre de Regan, y por un instante muy fugaz, uno de los primeros en que se emplea la técnica de la visión que cumple un objetivo subliminal, aparece un rostro del Pazuzu, que es una prueba de maquillaje, y aparece justo en la esquina misma de la campana de hornos de la cocina, y vemos la vulnerabilidad de esa mujer sola en esa oscuridad enorme. El Exorcista no transcurre en un palacio gótico, no transcurre en un lugar lleno de telarañas, se aleja de cualquier tópico. Una familia de la alta sociedad, de la cultura progresista de aquella época en Norteamérica, y ahí puede llegar el mal. La conexión con la arqueología es extraordinaria y solo la pueden hacer auténticos estudiosos. Yo he rodado esos lugares y os aseguro que son sitios perfectamente elegidos, porque siempre han estado pues ungidos por la sangre, por la violencia, por el mal, y es así. Toda esa órbita de cosas que rondan El Exorcista la hacen ser algo más que una película. Es una obra de arte absolutamente consagrada a una visión oculta de las cosas, muy potente, extraordinariamente fuerte si se analiza con los ojos del experto. Un no experto verá una historia de terror. El Exorcista creo que ni pretende ser eso. El Exorcista es una especie de enciclopedia sobre el bien, el mal, la luz, la sombra, el pasado, el futuro, la ciencia y lo ancestral. Hay otra escena cuando suena el mítico Tubular Bells, que hizo famoso y rico, y tanto que me alegro, al gran Mike Oldfield y a su jefe Branson en aquel momento. Yo creo que es cuando el médico, con una voz en off impresionante, luego supimos que uno de los extras fue un asesino en serie, y dice: es una enfermedad propia de culturas muy atrasadas, y empieza a describir el fenómeno del sansonismo y del trance. Toda la película, como cuando el padre Carras se mete en una especie de cabinas de grabación y analiza la voz al revés y extraña y gutural. No había casi información sobre las psicofonías, venían desde los años 60, finales de Centro Europa. Es decir, El Exorcista, si se lee con estos ojos del iniciado, que seguro que gran parte de tu audiencia tiene ya, son todo páginas profundas del conocimiento de lo heterodoxo, de lo extraño, de lo ignoto. ¿Cómo una película hoy va a asomarse a la suela de los zapatos del Exorcista? ¿Qué me vienes a dar miedo? ¿Qué me vienes a poner caras? ¿Qué me vienes con efectos especiales? Todo eso no vale nada, porque lo que hay son vidas entregadas a lo que creían que era una auténtica misión, ¿no? Y por eso en mitad del año 73
el mundo entero y especialmente Estados Unidos recibe un invitado que nadie esperaba, y por eso Hermida estaba a las afueras del cine con la gente consternada, como no ha estado nunca, yo creo, con una película. Aquí no es el gore, los efectos, no. La gente que salía de ver El Exorcista tenía la sensación de haber asistido a algo que todos querían olvidar, pero que de alguna manera rondaba entre las rendijas de una sociedad que se debatía entre la ciencia, la tecnología y las nuevas posibilidades y el abandono de las viejas creencias. Sobre todo eso va El Exorcista. Y por quedarme con algo, querido Nacho, yo me quedo con ese padre Carras a punto de perder la fe, atribulado, sin esperar la presencia de un lejano demonio de piedra de la zona más maldita de la vieja Asia en su unión con Europa. Y él va por la calle y alguien le dice, y luego se lo dirá esa entidad maligna, copiando la misma voz, imitando la misma voz: socorra a un pobre monaguillo. Impresionante, ¿o no? Bueno, la verdad es que el testimonio es genial, siempre contar con el de Iker, pero fíjate, hay diferentes cosas. Esto ahora lo vamos a hablar, Luis. Cuando William Peter Blatty en 1950 él se presenta a un concurso de televisión, él lo gana, incluso dirigido por Groucho Marx, y fue muy interesante porque el dinero del premio le dijeron, bueno, ¿y esto a qué lo vas a destinar, hijo? A escribir una novela. Y entonces, de pronto, él fue casi como tocado por suerte, porque esa novela no se vendió nunca, no era vendida, prácticamente pasa desapercibida entre miles y miles de libros en las librerías de Estados Unidos, hasta que hay un momento en el que lo llaman para un programa de radio porque se habían caído los invitados. Se habían caído 2 de ellos y al final, bueno, pues topan con Blatty, él acude al programa y empieza a hablar sobre su novela. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente se convierte en un bestseller y se venden más de 13 millones de copias de este libro, que luego va a pasar a la gran pantalla. Pero claro, en esa película, Luis, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, ha comentado Iker que hay un extra que es un asesino en serie. Hay un momento en el inicio de la película, cuando le empiezan a hacer las pruebas a la niña Regan, que empieza a saltar la sangre, ¿no? Cuando le hacen esa punción. El propio director lo estaba viendo eso en un hospital y en vez de generar un plató, fue a un hospital, cogió al mismo grupo médico y quisieron recrear perfectamente ese momento. Pero claro, no había actores ni había extras, sino que eran los mismos médicos los que tenían que actuar. Y uno de ellos, Luis, fue un asesino en serie. Y se llama Paul Batterson. Es ese ayudante del radiólogo que le está haciendo la angiograma a Regan, ¿no? Que le vemos ahí, porque efectivamente lo has comentado muy bien, William Friedkin lo que quería era que no fuesen actores los que hiciesen de médicos, ¿no? Y él lo que quería es que los propios doctores, el propio servicio médico del Hospital de Medicina de Nueva York fuese quien apareciera en la película. Y si a un paciente le tenía que decir, pues ahora recóstese, ahora va a sentir en su cabeza unos golpecitos, lo que querían era que se lo dijese tal cual, ¿no? Y es lo que vemos precisamente en la película. Claro, ¿quién nos iba a decir a nosotros que el ayudante del radiólogo que vemos haciendo esa angiograma iba a ser un asesino? Y hablamos de Paul Batterson, que efectivamente, años después de haber rodado la película del Exorcista, fue condenado porque asesinó a un homosexual que conoció en un bar de ambiente. Él dijo que pues, el asesinato lo había llevado a cabo porque el rodaje de la película le dejó tocado, que es curiosísimo, ¿no? Y fue condenado a 20 años de prisión. El caso es que unos años después, cuando él ya se encontraba en prisión, en el río Hudson encontraron bolsas con cuerpos desmembrados y se encontraban estas bolsas con una etiqueta que hacían alusión al hospital donde trabajaba este hombre, ¿no? Donde trabajaba Paul Batterson. Y por supuesto, William Friedkin, el director de la película, fue a la cárcel para hablar con él, para hablar con este ayudante de radiología, y le preguntó: ¿fuiste tú el que también asesinó y desmembró a esos cuerpos que han encontrado en las bolsas de la bahía del Hudson? Y él dijo que no, que él no había tenido nada que ver con esas muertes. Eran 6 los cadáveres que se hallaban allí metidos, y finalmente, después de una serie de años en prisión, abandonó la cárcel y hoy en día es un hombre totalmente reinsertado en la sociedad, pero que
le acompaña esta leyenda negra, ¿no? De que qué fuerte, qué curioso que el radiólogo o que el ayudante de radiólogo que aparece en la película de Exorcista, que está ahí manipulando en esa escena, ¿no?, que es tan agresiva, donde vemos ese chorro de sangre que le sale a Regan directamente y que empapa prácticamente toda la escena, el que está allí después sea un asesino en serie. Bueno, hay diferentes cuestiones, ¿no?, dentro de esta grabación. Por ejemplo, para que fuese tan real, claro, cosas que serían ahora mismo absolutamente denunciable por parte de los actores, el propio director deja una habitación a 10 bajo cero o más para que ellos entren casi en congelación, empiece el vaho por la boca y estén tiritando de verdad. O sea que ahí no hay ningún tipo de actuación, sino que él generaba este tipo de escenas, Luis. Sí, por supuesto, lo vemos incluso con la propia madre de Regan. Hay una escena en la que ella sale despedida en la habitación y se choca directamente su espalda contra la pared, que ahí no hay efecto especial alguno, fue algo total y absolutamente accidental, pero que quedó para la película. O esas escenas donde vemos a la propia Regan casi saltando en la propia cama, contorsionándose de forma imposible. Esto tampoco hay efecto especial alguno. Utilizaron una serie de cuerdas con las que elevaban violentamente a Regan, y esto le provocó serios problemas de carácter dorsolumbar, que hacía que hubiese un fisioterapeuta que constantemente tuviese que estar dando masajes y atendiendo a la propia actriz, ¿no?, a Linda Blair. Claro, vemos que hoy este tipo de cosas serían total y absolutamente impensables, ¿no? Pero es que, si quieres, Nacho, podríamos retrotraernos al origen de todo, ¿no? Sí. A por qué William Peter Blatty decide hacer una novela sobre el exorcista, basándose en un caso real y utilizándose, como bien has citado, esos $10,000 que le serían abonados por parte de este programa de Groucho Marx, You Bet Your Life, literalmente apueste su vida para que hiciese esta obra, ¿no? Porque es que, ya veréis, estamos en 1949, William Peter Blatty, él lee un artículo en el Washington Post. Es un artículo donde se cita un caso que ocurrió en Maryland en la primavera de 1949. Bueno, el titular es: sacerdotes liberan al muchacho que pretendía estar en las garras del diablo. Y el artículo lo cita de distintas formas, le llama John Hoffman, le llama Robin Mainfield, que es el que más ha pasado a los anales, ¿no? También lo llaman Douglas Dane. Son distintas, en función de qué fuente leas, te encuentras con un nombre u otro. Pero estamos hablando de un chaval muy joven, un chaval adolescente, que comienza a sentir comportamientos tremendamente violentos, torsiones corporales. Parece ser que practica la xenoglosia como si hablase un latín que se entendía perfectamente. Le aparecen manchas en la piel donde se indica "Id a San Luis", así de extraño. Parece ser que levita. ¿Y quién es este niño? ¿Quién es este chaval? Hablamos de Robbie Van-Heim, vamos a llamarle así, que nace en 1935. Él no vive en Georgetown, como después sí que veríamos tanto en la película como en la obra literaria, sino que él vive con una familia tremendamente modesta en el barrio de Cottage City, en Washington. Y su calvario, según relatan los diarios de los jesuitas que le practicaron este exorcismo, va a comenzar el 15 de enero de 1949. Y abro un momento un paréntesis, porque en el momento, como os comentaba, que William Peter Blatty se fija en esta noticia que aparece en el Washington Post, él trata de contactar con los sacerdotes que realizaron este exorcismo, principalmente porque uno de ellos, el padre Bowder, era profesor en la universidad donde había estudiado el propio William Peter Blatty, así que trata de contactar con él y se lleva la callada por respuesta. En un principio, cuando los sacerdotes, principalmente el padre Bowder, ve que el interés que mantiene este joven preescritor es relativo al exorcismo practicado, no le van a dar información. Pero él se hace con los diarios del exorcismo. Y como os decía, ya cierro paréntesis, en estos diarios del exorcismo se habla como este calvario se inicia el 15 de enero de 1949. Parece ser que en la casa de Robbie Mannheim se empieza a escuchar un arañazo persistente bajo el suelo, algo así, como un arañazo que continúa de manera constante. Sigue un extraño chirrido que parece provenir del interior de la cama del chaval,
Así citan los propios familiares, e incluso tenemos frases textuales que el poseído va a gritar contra los sacerdotes en el momento en que le están haciendo el exorcismo. Y le dicen cosas como: cura de Cristo, sabes que soy el demonio, ¿por qué me molestas? Y fueron 35 las sesiones que hicieron falta para que esa entidad que estaba poseyendo a Robin Mannheim finalmente abandonase el cuerpo. De hecho, antes de que se llevase a cabo este exorcismo por parte de los propios jesuitas, el niño es ingresado en un hospital de Georgetown. Se trata de exorcizarlo, ya que este hospital tenía la autorización expresa del arzobispo de Washington, porque a su vez dependía de los propios jesuitas. Y bueno, de hecho, en esos exorcismos previos que se hacen en el hospital, se hablan de anécdotas del estilo como que el adolescente se libera de las ataduras que tenía en ese momento en la cama y que ataca al sacerdote con el muelle de la cama donde se encontraba anclado el propio adolescente, provocándole una profunda herida en el brazo que supondría que le tuviesen que poner una serie de puntos al sacerdote, y que de hecho el padre tuvo que abandonar el exorcismo tras sufrir un ataque de nervios. Insisto, estas son las crónicas de la época, ¿no? Y bueno, la verdad es que de los diarios del padre Bowden cita textualmente frases como: la imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño. No hay ninguna prueba gráfica de todo esto, ¿no? Solo tenemos ese recuerdo de los sacerdotes. Pero lo cierto es que esta sería la historia original que haría inspirar a William Peter Blatty para que después este escritor, que hasta entonces solo había escrito comedias, para que os hagáis una idea, El nuevo caso del inspector Clouseau, o ¿Qué hiciste en la guerra, papi?, nada que ver con el terror, de repente se saca de la manga la obra más terrorífica de la historia. Mira, Luis, también hay diferentes momentos en la película, porque claro, el director quería esa realidad, ¿no?, absoluta. Y en esa última imagen, cuando el padre Carras cae por la ventana, ¿no?, rodando por esas escaleras, moribundo, y le van a dar una extrema unción, pues hay un actor muy joven que hace de sacerdote y no le encajaba, ¿no? Pero decía, pero bueno, esta persona se está muriendo, le decía el director. Es decir, aquí falta algo más de carisma, falta más de potencia. ¿Y qué hizo el propio director? Acercarse, darle una bofetada, y el tío nervioso se puso a temblar y dijo el director: ahora os ponéis a grabar. Entonces, ese tipo de momentos de la película, e incluso cuando el vómito le cae al padre Carras, que coge un cabreo tremendo, eso no estaba preparado, eso no era un ensayo, eso era un momento previo a cualquier grabación, pero el director tenía una serie de gestos con los operadores de cámara y muchas de las escenas no están preparadas, simplemente eran momentos donde había una cámara grabando y les pilla de esa forma, como cuando la niña, cuando Regan es arrastrada contra la pared. Detrás de la pared había un mecanismo, una especie de cuerda que tiraba de ella, pero claro, hicieron una prueba y dijeron que ella dijo que le hacían mucho daño y que por favor que no lo hiciesen tan fuerte, que lo intentasen. ¿Qué es lo que dijo el director? Mucho más fuerte. Y casi se rompió el coxis, pero ese grito que ella pega contra la pared, Luis, es un grito real de dolor de cómo se hizo esta película. Fue muy dura lo que es la grabación, incluso la propia productora estaba muy desesperada porque no se acababa nunca de grabar y seguían grabando escenas, y es una de las cosas más... Porque no estamos hablando de los tremendos incidentes que hubo en la grabación, y la duración, el sobrecoste... Todo se desbordó en esa película. Sí, pero es que fíjate... Y eso perdona que Georgetown es la gran universidad católica de la Compañía de Jesús, no estamos hablando de... Tendrían su hospital, como ha dicho Luis, ¿verdad? El hospital universitario. Nada era una casualidad, ¿no? Luis, nada era una casualidad. Desde luego, y de hecho hay escenas en la propia película del Exorcista que no las hemos visto como fueron grabadas en un principio. En la primera versión, la del año 1971, la famosa imagen de la araña, donde vemos a Regan, ¿no?, que en esa postura del Pino Puente está descendiendo a toda velocidad las escaleras. La escena termina donde la niña abre la boca y cae un chorro de sangre, y termina así.
Pero esa no era la versión que en un principio iba a proyectarse en la película. De hecho, a nada que busquemos un poquito, podemos encontrar la versión real, donde vemos que la niña hace el pinopuente, desciende a toda velocidad, y en lugar de abrir la boca y sacar sangre, la imagen continúa. La niña de repente empieza a perseguir a gatas a toda velocidad a la secretaria de su madre y le empieza como a morder, como a chupar los tobillos con una lengua que se mueve de manera casi como un contorsionista, de manera extrema, ¿no? Qué inquietante habría sido que hubiésemos tenido finalmente esa imagen, que yo creo que habría sido más potente incluso que con ese final donde la cara se le llena de sangre, la boca cayéndole por la boca, ¿no? Y lo comentabais, efectivamente, es que en el propio rodaje se producen una serie de infortunios que son rayanos a, no sé si cómo llamarlo, ¿no? Si es una maldición, pero bueno, juzgarlo por vosotros mismos. El propio Max von Sydow, ¿no? El padre Merrin, al descender del avión que le lleva a Nueva York para comenzar el rodaje, recibe la noticia de que su hermano acaba de morir repentinamente. En segundo lugar, el actor que interpreta a Burke, el que muere en la propia película, Jack McGoran, tiene 54 años. Bueno, pues este actor que muere durante la película, que es el director de La madre de Reagan, el director de cine, muere de gripe una semana después de rodar la escena donde muere. Tercera circunstancia. Parece ser que algunos de los rollos de la película que son grabados han aparecido velados y se han dado distintos accidentes técnicos con algunos de los elementos propios del rodaje. Cuarta circunstancia. Ya lo hemos hablado. Los dolores de la espalda tan grandes que parece que tiene la madre de Reagan por ese impacto que sufre contra la pared en esa escena donde vemos a Reagan pues clavándose el propio crucifijo y autolesionándose. Quinta circunstancia. El hijo de Jason Miller, el padre Carrans, el hijo del padre Carrans, parece ser que se encuentra en Irak en una playa y está a punto de ser atropellado por parte de un motorista vestido de negro que por circunstancias desconocidas se mete en la playa y va directamente a por él. Nunca se supo ni por qué ni quién fue el hombre que intentó acabar con la vida del hijo del padre Carrans. Durante el rodaje, sexto accidente, muere el abuelo de Linda Blair. Bueno, podría ser una circunstancia que cabría dentro de la edad biológica que tenía este hombre, pero no deja de ser curioso que el padre de la niña del exorcista muere, el abuelo de la niña del exorcista muere durante el rodaje de la propia película. Séptima casualidad. El bebé recién nacido del asistente del cámara principal muere durante el rodaje de la película. Octavo. Muere el encargado del aire acondicionado de los estudios de la productora en circunstancias a las que yo no he podido acceder. En noveno lugar, el conserje del plató, tampoco he podido comprobar esto, es asesinado. No lo sé, no sé qué hay de leyenda urbana o no en esto, pero este dato había que citarlo. Y en décimo lugar, fijaros qué curioso, la estatua del Pazuzu, esa efigie que se utiliza en la propia grabación de la película, que viaja por determinadas localidades de los Estados Unidos, en uno de estos viajes desaparece. Y aparece unas semanas más tarde en determinadas circunstancias extrañas en Hong Kong. Sí, desapareció, ¿verdad? Durante el transporte del rodaje. ¿Qué pinta ahí? Nadie sabe cómo llegó hasta Hong Kong, pero de repente aparece ahí. ¿Casualidad? ¿Hay algo más? Lo cierto es que todas estas circunstancias ocurrieron durante el rodaje de la película. Bueno, incluso la niña, durante más de un año de casting, no encontraron ni consiguieron buscar un perfil correcto. Es más, llegaron a buscar a niñas con 15, 16 años que pareciesen más pequeñitas y al final creo que estaba el director en su despacho, llegó una madre con su hija que no estaban asignadas al casting y la niña le dijo que había leído el libro, le empezó a contar de qué iba y no había actuado nunca. Y ahí que estuvo en la película, ¿no? E incluso el padre Carras, Blatty pidió ser el protagonista y pidió hacer ese papel y le dijo al director que él tenía que estar a su lado, pero no podía ser la persona responsable. Bueno, Jaime, que te tenemos muy, muy callado en este programa. Sí, es que estaba escuchando a Luis y no sé si se me ha pasado por encima que lo haya dicho, la muerte de Vasiliki Maliaros.
No sé si lo ha dicho o se me ha pasado a mí por encima. No lo he citado. Bueno, pues es la madre del padre Carras, que muere en la película y antes de que se termine de rodar la película también muere. O sea, es otra de esas circunstancias no la conocía yo. Que es bastante interesante que se conjuguen todas durante el rodaje de una misma película que... Ahora yo creo que hablaremos también un poco de lo que es el exorcismo en general y lo que conlleva para la Iglesia Católica y en general para todos los que creemos en ello, porque veremos que quizás precisamente el rodaje de una película de esta temática pueda proporcionar una entrada al maligno o pueda poner en conexión al maligno con esas personas, ¿no? Una de las puertas de entrada del maligno, del mal en los seres humanos, es el ocultismo, es el contacto activo y pasivo con este tipo de prácticas. Muchas veces el mero hecho de tener amuletos en casa, máscaras funerarias, representaciones de la muerte puede ser otro tipo de entrada. Y ahora yo creo que con Antonio... Oye, pues aquí la verdad, Jaime, es una casa que está repleta de relación con la muerte. No sé cómo lo verás. De hecho, es una cosa que este nuevo plato que hemos creado. Estábamos hablando antes, Antonio y yo, precisamente... Con los cráneos y con todo lo que hay. Sí, estábamos hablando precisamente de eso. También es verdad que depende para qué se tengan y cómo se tengan, influye, pero es verdad que desde luego tienes aquí, por ejemplo, a mi derecha un cuadro que no ayuda nada a que esta casa sea un lugar santo. No, es verdad. Yo tengo... Pero bueno, creo que hay que tener una objetividad y ser... reaccionar, ¿no? Y estar siempre la muerte, tenerla delante, porque al final nuestra vida acaba con la muerte, ¿no? Luego continuará o no, cada uno tendrá su creencia, pero es diferente la relación con la muerte, la perspectiva que alguien pueda tener de la muerte. No, déjame las chucherías. Con Jaime. la perspectiva que se tenga del mal y el trato con el mal. De hecho, fíjate, cuando se termina de rezar el Padre Nuestro, ¿qué decimos? Y líbranos del mal. Esa es el colofón a la, digamos, oración más importante de la religión católica. ¿Y por qué dice líbranos del mal? Dice líbranos del mal, pero quizá lo que quiere decir en realidad es líbranos del malo, porque al final el mal tiene una fuente, ¿no? Que es ese Satanás, ese príncipe del infierno, ese ángel caído que se rebela contra Dios y que es el origen del mal. A partir de ahí, lo que tenemos que entender es que el exorcismo, y tal como lo entiende la Iglesia, es el hecho en el que pide, digamos, públicamente y con autoridad, en el nombre de Jesucristo, la protección de una persona o de un objeto frente a la influencia del maligno. Esto obviamente no lo digo yo, esto está sacado de los textos del Código de Derecho Canónico del Catecismo de la Iglesia, porque, fíjate, estamos hablando, en este caso de la película del exorcista, de un demonio que se remonta a muchos siglos antes de Cristo, a la cultura sumeria, pero si te das cuenta y te pones a estudiar un poco lo que son los rituales de exorcistas, fíjate, el cardenal Medina Estevez presenta, unos años después del Concilio Vaticano II, el nuevo rito de los exorcismos en el año 99. O sea, el rito actual que es el que tienes, Antonio, el que tiene Antonio en la mano. Esto es una reciente edición en lengua española del 2022, sí. Pero efectivamente parte de los textos que dices tú, ¿verdad? Pero vamos que no, insisto, esto lo acaba de editar la Conferencia Episcopal Española para uso de los exorcistas, aunque es cierto que en el propio libro aparece también una parte al final, o sea, habla claramente de lo que son las prenotandas, una introducción al misterio de la victoria de Cristo y el poder de la Iglesia contra los demonios. Porque cualquiera podemos hacer un exorcismo. Hay una parte... No es exorcismo como tal, no. Lo que hay está el ritual, el rito del exorcismo mayor, y lo que hay en una parte, como dice Nacho, dice textos que pueden utilizarse... Eso. O súplicas que pueden ser utilizadas privadamente por los fieles en la lucha contra el poder de las tinieblas. Son unas oraciones que se proponen. Yo destacaría dos fundamentalmente: la gran oración al gran enemigo del demonio, San Miguel Arcángel, y después otra oración mariana, el Subtum Presidium, a tu amparo y protección,
que tiene, yo creo que una especialísima importancia y poder frente al maligno. Entonces, estas oraciones aparecen aquí, quizás no las conozcan todos los fieles, porque realmente un poco friki, ¿verdad?, irse a comprar el ritual de exorcismos por un fiel. Bueno, a algunos nos interesa. Bueno, vas al... Yo te lo regalo. Por aquí hay también uno, ¿eh? Te lo regalo. Pero quiero decir que efectivamente que está el famoso tema además de que el ritual, digamos que anterior al concilio, en latín y tal, pues algunos exorcistas incluso han dicho que tiene mayor eficacia, ¿no? Eso es una estupidez. El ritual aprobado es fue presentado, como tú has dicho. Pero es que el latín parece más internacional, Antonio. Bueno, sí, el diablo habla todas las lenguas. Claro. ¿Tú la película crees que está bien enfocada desde el punto de vista yo creo del exorcismo? Hay un antes y un después. Fíjate que ha habido después películas sobre exorcismo. Claro, muchísimas. Pero ninguna ha sido superada. Entonces vamos a ver. Yo creo que tiene un valor positivo, es hacer pensar a la gente que el mal existe. Porque todavía hay gente que incluso creyentes que no creen en el diablo. Y diablo, no olvidemos que viene de un verbo griego, diabolein, lo que nos separa, lo que nos enfrenta, lo que nos divide. Entonces, el diablo está ahí, el mal está, el maligno está y actúa. No de forma maniquea, no es que es Dios versus... No, el gran poder es Dios el que puede, ¿no? Lo que ocurre, que el mal está ahí. Yo, por ejemplo, que soy un apasionado por los temas de la Shoah y de lo que fue el Holocausto, a mí me parece el escenario más diabólico de nuestra cultura actual. Realmente, y de hecho los nazis... ¿Cuánto hicieron por buscar símbolos, buscar explicaciones esotéricas a toda su ideología? Hemos hablado a veces en el programa sobre el esoterismo nazi. Nazi, sí. O sea, vinieron hasta Montserrat buscando cosas y por España mandarlo con un gran alto dignatario nazi buscando... Tú tenías una gran colección. Sí, pero he trabajado sobre eso, sobre todo en el ámbito educativo, sobre lo que es la prevención del genocidio, del antisemitismo. Pero digamos que ahora ya no estoy directamente en el aula y todo eso ha sido donado a la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y es un material disponible, material didáctico. Pero insisto, es que el mal está allí donde hay tanto dolor, tanto sufrimiento. Esto es genial de hacer el podcast en casa porque están llamando al timbre. Pero bueno, contad lo que voy a abrir. No habéis contado que lo satánico ha sido que no hemos podido conectar. O sea que aquí mira, Antonio, en el programa hay dos cosas que suelen hacer que esto funcione mal. Una es hablar de los chinos y otra es hablar del demonio. Yo me quedo alucinado porque digo, bueno, esto es diabólico. Es decir, el único día que ha empezado a fastidiarse todo, Nacho ya se ponía de los nervios, todos aquí asustados, pensando que el cabreo que llevaba. Y es que no ha conseguido. Hoy Satanás no nos ha dejado conectar. Oye, Nacho, ¿tú sabías que tú has sido exorcizado? Bueno, en el bautismo. Efectivamente. Es el primer exorcismo. Sí, efectivamente. Hay en el ritual del bautismo, lo que pasa que, como hay tanto, somos tan veces ya tan políticamente correctos, yo sí se lo digo, medio en broma, medio en serio, en los bautismos, bueno, vamos a hacer un exorcismo, pero tranquilos, no va a pasar nada. Entonces, pero en el ritual del bautismo de niños, y también el del RICA para adultos, se exorciza antes del bautismo al que va a ser bautizado y se le signa con el óleo de los catecúmenos en el pecho. Y es que es una protección frente al mal de ese niño que vamos a bautizar. Entonces, todos hemos recibido en el bautismo ese exorcismo inicial de nuestra vida cristiana. Lo que pasa es que la palabra nos da un poco miedo, quizás porque esta película, ya cuando hablas de exorcismo, te empiezas a ver a la niña girando la cabeza y, como decía antes Luis, ¿verdad? Entonces, esos fenómenos. Pero bueno, la película en sí, yo creo que despertó un interés sobre este asunto. En un momento, estamos hablando de los años 70, se estrena en el 75 en España, en el que parece como que ahora nadie cree en el diablo, nadie cree en el mal. Bueno, la propia Iglesia Católica, a principios del siglo XX, había muchos miembros que digamos directamente que no creían en la existencia del diablo y se dejó un poco de lado todo el tema de los exorcismos y yo no sé si tuvo algo que ver o no, pero la verdad es que la primera mitad del siglo XX fue dura, ¿eh? Sí. ¿Y ahora en qué momento está? Bueno, el momento actual está clarísimo. Es decir, desde el momento en que
las normas establecen que cada obispo en su diócesis es el primer exorcista y puede delegar en un sacerdote debidamente cualificado y formado y en su nombre atender los casos que haya que atender, pues está clarísimo. Eso sí, yo quiero insistir en que, por mi experiencia pastoral, estoy convencido de que de 10.000 casos, uno es un caso, creo, que hay que atender pastoralmente. Yo os podría contar, por ejemplo, un caso reciente. Si te refieres a que el resto muchas veces son psicopatías o problemas psiquiátricos, y que hacéis mentales, esa criba vosotros antes de iniciar ningún ritual o ninguna asistencia. Nosotros las instrucciones son las siguientes. Si una persona viene a pedir ayuda en este ámbito, hay que escucharle lo primero, ¿no? No sorprenderse de nada y atenderle con mucho cariño, con mucha atención. Después, en el caso yo he tenido reciente de una madre ya de unos 50 años con una hija en torno a los 30, me vino a pedir agua bendita. Yo cuando alguien viene a pedir agua bendita, con mucho cariño les pregunto ¿para qué? Y tal, ¿no? No será para cocinar o no será para... No, pero por ejemplo hay países y culturas donde el agua bendita se usa mucho para la aspersión de las habitaciones, sí, o por ejemplo se bendicen las casas. Entonces, pero simplemente les pregunto por conectar, ¿no? Esta mujer me empezó a contar unas cosas extrañísimas, pues que es que mi hija y tal. Cuando vi que la cosa se complicaba, dije, vamos a hablar en privado, vamos al despacho. Y me empezó a contar casos espeluznantes que según ella vivía su hija. Yo, ni la más mínima sonrisa, claro, si no escucha... ¿Su hija pequeña? ¿Era? No. Ella tendrá unos 50 y tantos, la hija unos 30 y tiene un niño. Bueno, yo lo escuché con muchísima atención. Luego lo que hago siempre es informar a mis superiores, esto ha pasado y tal. Pero bueno, en ese caso le dije, bueno, no podemos hacer nada, no podemos intervenir nada, no podemos pedir la intervención del obispo hasta que no haya previamente un informe psicológico, psiquiátrico, neurológico que descarte cualquier problema de salud serio. Claro. Y bueno, pues en este caso pues, todavía no me ha llegado el informe. Y sí que es cierto que luego le pedí a la madre, digo, bueno, pero como tu hija es la afectada, casi sería mejor hablar con ella. Vinieron en otra sesión las dos, ella corroboró todos los casos, todos los fenómenos que vivían, de presencias extrañas, de voces, de sentimientos. Bueno, total que yo le dije, mira, por favor, hay que ir a un psiquiatra o intenta ver en tu centro de salud mental. Claro, eso es un poco complicado porque si tú vas a un centro de salud mental en función de las creencias del psiquiatra o del psicólogo, pues a lo mejor ya a priori, ¿verdad?, se descarta cualquier... Pero bueno, la Iglesia tiene muchos peritos, muchos psiquiatras, mucha gente especialista, y entonces en un caso serio pues habría que pedir siempre informes. Los sacerdotes no tenemos ninguna formación en este ámbito, que no podemos hacer un TAC, no podemos interpretar los problemas neurológicos. Bueno, en cualquier caso, lo primero de todo, que realmente se pueda comprobar que eso no tiene ninguna explicación fisiológica. Y entonces ya, a partir de ahí, no queda más que oración y oración. Se traslada el caso normalmente al vicario general de la diócesis, que dictamina y que solicita a través del obispo la intervención del exorcista diocesano. Yo conozco varios exorcistas de otras diócesis de España. Y entonces, pues lo que decíais antes, si se empieza primero, se puede llegar al exorcismo mayor, que es el grave, el más importante, y pueden ser muchas sesiones, como cuentan los exorcistas. Pueden ser muchas sesiones, hasta que, como decía Luis, creo que ha contado que 35, ¿verdad?, en el caso de Georgetown. Exactamente. Entonces, hay otras intervenciones que son mucho más... Pero vamos, el padre Gabriele Amor, en sus testimonios... Sí. Cuenta casos impresionantes, ¿no? Esto que estás contando me parece fundamental que quede claro
porque ya en el propio catecismo de la Iglesia, en las instrucciones que os dan a los sacerdotes en esos cursos que antes hemos mirado, que también los laicos podemos asistir a los cursos de exorcismo, aunque luego no podamos practicarlos. Vamos a ver, pero es que hoy lo que está puede muy ser claro muy interesante. es que las intervenciones tienen que hacerse en equipo. Normalmente el exorcista no debe estar solo, tiene que haber más personas, puede haber laicos, laicas y que participen, porque si pensamos en algunos fenómenos típicos de la posesión diabólica, pues está, por ejemplo, la fuerza ciclópea, que vamos, que no puedes no puedes controlar no a la persona. puedes, no, todo el tema de las lenguas, bueno, los fenómenos extraños, ¿verdad? Entonces, ahora se tiende más el padre Gabriele trabajaba con equipos. Sí, yo lo decía porque es que hay cosas que a veces cuando hablamos de la Iglesia o de otras confesiones, hablamos un poco de estos temas que todo el mundo conoce, pero normalmente poca gente ha profundizado o se ha detenido a leer. Claro, entonces cuando tú en el catecismo de la Iglesia Católica encuentras que dice exactamente, estas son las palabras textuales del texto, dice: el exorcismo tiene como objeto expulsar a los demonios o liberar de la influencia demoníaca mediante la autoridad que Jesús ha dado a su Iglesia. Efectivamente. Y entonces matiza, que es a lo que yo quería llegar. Muy diferente es el caso de enfermedades, sobre todo psíquicas, cuya curación pertenece al campo de la ciencia médica. Es importante, por lo tanto, asegurarse antes de celebrar el exorcismo de que se trate de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Me parece muy importante porque muchas veces vemos artículos periodísticos que quizá quieren ser sensacionalistas, pues, efectivamente muy sensacionalistas, y en los que incluso se habla de exorcismos que ni siquiera han sido practicados por sacerdotes de la Iglesia Católica, que han acabado muy mal. Muy mal, sí. Entonces, claro, a mí me parece que es muy importante que la gente sepa que efectivamente que antes de practicar un exorcismo va a haber un examen psicológico o psiquiátrico, y se va a descartar cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica. Sí. Recientemente hemos tenido en España varios casos de niños o niñas que han muerto trágicamente porque en algún ámbito de la cultura bereber. Sí, con el Dijin. Con los Dijin. Con el Dijin. Entonces, claro, pues, con esa... Pues, la Iglesia es muy seria. Sí, con el Dijin hay una... Bueno, ellos tienen la teoría, ¿no?, de que hasta que no se desarrollan los dientes puede entrar el maligno dentro del cuerpo, ¿no? Y entonces lo que se hace es... como ellos... Muerto a manos de sus padres. Exacto. Como el niño no puede morder, no puede masticar para defenderse, cuando tiene la boca abierta, cuando llora, cuando está amamantando, lo que hacen las madres cuando amamanta es presionarlas contra el pecho para que él no pueda prácticamente respirar y no pueda entrar por la boca. Al igual que cuando lloran, les apresionan también para que no puedan llorar. De esa forma, lo que hacen es que los pulmones no se desarrollan y mueren ahogados. Y en Zaragoza tenemos varios casos, incluso de la misma familia, por este tipo de muerte. Hay casos ya registrados policialmente y fallecimientos. Sí. Pero lo que decías también es muy importante, que en la tradición de la Iglesia estamos hablando de posesiones de personas o de infestaciones de edificios o de objetos. Sí. Eso también es muy interesante. Pues también es una cosa. Mira, yo tuve un caso de un muchacho... ¿Tú crees que un objeto puede estar maldito? O sea, claro, yo no sé si puede estar... Bueno, aparte de todo lo que conocemos de Admil y... O sea, yo creo que... Vamos a ver, un caso concreto. Un muchacho que me dice: padre, de origen latinoamericano, porque hay países en África, en América, donde esta cultura de lo diabólico es muy habitual. Entonces me dice: padre, estoy preocupado porque es que hay cosas que se mueven en mi casa. Cosas que... Esto es un fenómeno habitual. Un fenómeno paranormal. Sí, entonces yo no sé lo que puede ocurrir, pero sí que tengo muy claro que para eso yo le dije, bueno, pues le di esta oración que yo uso muchísimo, del a tu amparo y protección, el Subtuum Presidium, le dije, rézala. Y después le dije: te voy a bendecir una botellita de agua, por favor, haz una aspersión. No tuve que ir porque dije: si no funciona, pues ya veremos a ver, ¿no? Y en unos días aquello desapareció. Entonces él estaba totalmente convencido de la intervención. Y luego, mira, yo no, como no soy exorcista ni lo he sido, pues nunca he practicado un exorcismo. Pero mira, en la Iglesia francesa hay manuales editados por la Conferencia Episcopal de lo que ahora se llama, sobre todo, oraciones de sanación y liberación. ¿Cómo vamos a negar al poder de la Iglesia, o de los bautizados, o de los creyentes, o de los sacerdotes sobre todo, o del obispo, en poder intervenir para que el maligno
deje de ejercer sobre su influencia. Entonces, yo tuve un caso que también comenté a mis superiores, no se puede hacer nada sin informar adecuadamente, de una señora que os digo cómo lo viví. Insisto, no es un exorcismo, ¿vale? Sino que uno de mis superiores le expliqué el asunto y me dijo, pues vamos a hacer una oración, vamos a rezar. Esta mujer tenía un problema quizás de lo que ellos llamaban mal de ojo, un hechizo, un maleficio de alguien, era lo que ellos decían, de un ex esposo suyo, y estaba aquí viviendo con su hijo, su esposa y un bebé, y tenía unos ataques tremendos de una fuerza descomunal, gritos. Bueno, pues me dijeron, ve a su casa a ver qué es lo que ocurre, conoce a la persona. Y entonces yo fui allí. El chico era muy joven. Cuando llegué a aquel domicilio había también otro chico amigo del hijo, y estoy hablando de personas jóvenes, fuertes, con práctica del deporte y tal, ¿no? Y nada, nos sentamos allí en el salón, estuvimos hablando, yo le pregunté a la señora, porque ellos decían que entraba con un trance, y yo me había llevado mi estola, agua bendita en un hisopo portátil, pero insisto, no era un exorcismo, insisto. Solamente era ver qué ocurría, sí, que ellos me relataran. Entonces, aquella mujer sencillita y tal, no se acordaba de nada después de lo que le había ocurrido, pero ellos contaban estos fenómenos, ¿no? Y de verdad que lo cuento tal como lo viví, ¿vale? Yo al final les propuse rezar juntos, algo que podemos hacer, bendecir a la persona con agua bendita, me puse la estola, y en el momento de rezar el Padre Nuestro, yo tuve mucho miedo, porque aquella mujer empezó a dar alaridos, a moverse muy bruscamente. La madre y el bebé se fueron a otra habitación, quedamos los tres hombres allí en el salón, y no podían el hijo y su amigo con aquella mujer. Yo, totalmente asustado, no hacía más que rezar en voz alta, con diferentes jaculatorios. Kyrie eleison, Christe eleison, subtum presidium conjungimos santa de genitres. Y aquello se me hacía eterno. Y al final... Pues al final la cosa es que, bueno, acabó, la mujer se tranquilizó, no se acordaba de nada. Consulté a mi superior y me dijo, no estamos para exorcismo, yo creo que vamos a ver, vamos a hacer una oración. Entonces, en mi parroquia, con más personas laicas, que son testigos de lo que ahora cuento, 4 sábados por la mañana, vino esta mujer con su hijo, con el otro chico, y dije, venid más porque yo no puedo, si esta mujer... 4 sesiones de oración, de salmos, de alabanza, de intercesión, y aquella mujer, con 4 sesiones, yo hablo con frecuencia con su hijo, solo para preguntarle, mamá, ¿está bien? Completamente liberada. Entonces, por eso digo que en el entorno católico no hay que reducirlo todo a los exorcismos mayores. Por ejemplo, del ámbito carismático, pentecostal, católico y no católico, hay muchas oraciones de sanación, de intercesión. Y como os decía, la Conferencia Episcopal Francesa tiene varios manuales dedicados a las oraciones de sanación y de liberación. De hecho, fijaos que el ritual como tal dice ritual de exorcismos y otras súplicas. Y luego en este caso, pues ya os digo que se pueden usar. Es curioso porque yo cuando he estado documentándome para hablar de esto, porque obviamente es un tema que me interesa y había leído, pero como siempre hago antes de cada programa, pues me cojo mis apuntes para no olvidarme según qué cosas quiero decir. Y sí que me parece que es interesante
que hablemos sobre las 6 puertas del enemigo, que es como denomina en su libro don Javier Luzón Peña, que es un sacerdote exorcista, ahora creo que ya está jubilado, pero es escritor de libros sobre el tema, muy reputado, y además pues son prácticamente como manuales, ¿no?, para los sacerdotes que comienzan en el exorcismo, y además él lo cuenta de forma muy gráfica. Antes de que sigas, lo que nosotros recibimos en nuestra formación, si nos plantea fundamentalmente ahora mismo los riesgos en nuestra cultura actual de la España del 2023, vienen por sobre todo prácticas como la Ouija, que los adolescentes desean tanto y practican tanto, y todo lo relacionado con temas esotéricos, videntes. Esa es la gran vía de acceso que a nosotros pero bueno, tú las tienes perfectamente clasificadas ahí. Además es efectivamente el ocultismo, tanto pasivo como activo, es decir, como participar activamente, como que alguien, digamos, te haga un conjuro o algo así. Bueno, pues esa es la segunda puerta, pero bueno, se puede enumerar de cualquier forma. La primera sería el pecado, la tercera es el rencor, el odio de las personas. Digamos que de esas, el padre Luzón considera, dice, bueno, pues de estas 3 podemos tener la culpa, ¿no? Porque nosotros hacemos la ouija, porque pecan. Sin embargo, hay otras 3 puertas de entrada del mal al cuerpo del ser humano, de las que no tenemos la culpa, porque de hecho ha habido santos que han estado poseídos, ¿no? La primera sería por recibir un maleficio. Externo. Externo, efectivamente. La segunda sería las heridas en el seno materno, un niño que antes de nacer ya pueda haber sufrido o experimentado algún fenómeno. Y luego las herencias ancestrales, que aquí es donde vendría el pecado original, que por eso en el bautismo se hace ese pequeño exorcismo, y la herencia psicosomática, pues que podría venir incluso derivada de la propia rama familiar, condición, ¿no?, del pecado, sí. Pero bueno, quizás al final tampoco tenemos la culpa, y quizá a mí es el que más me parece que más complicado sea. Pero sí que es verdad que en el tema del ocultismo, y esto viene a raíz también de lo que hemos comentado antes de la simbología que tiene la gente en casa, muchas veces la gente cuando se acerca a las materias ocultas, a los espíritus, a veces lo hace sin siquiera darse cuenta, ¿no? Y tiene esas máscaras mortuorias africanas que se pusieron tan de moda para decorar las casas, tienen esos atrapasueños, tienen esos amuletos egipcios que han comprado y que los tienen como decoración, tienen vendas de momia, por ejemplo. Vendas de momia, yo tengo una por de 1800 antes de Cristo. Pero por eso lo digo. Entonces, no se da cuenta la gente, en este caso no se da cuenta, Nacho. ¿Qué pasa con las vendas de momia? Y pues que son elementos rituales, pues ahí está. Son elementos a través de los cuales puede entrar el demonio a las casas. Sí, mira, Charlie, está ahí entre los libros, hay una venda, si la puedes coger, una cosa que parece una mancha de barro en un papel blanco. Y así la vemos. O sea, sí, ahí la tienes, que está ahí en el marco. O sea, que esto realmente se considera un objeto casi maldito, ¿no? Dice, venda de una momia egipcia a finales del Reino Medio, 1800 antes de Cristo. Bueno, es un... Claro, eso requiere un exorcismo, ¿eh? A Luis le gusta esta tela, ¿verdad? Luis no está hoy aquí, pero Luis también tiene detrás unas cuantas cosas yo ya lo he visto que tendría que tener cuidado. Y que sepas, Luis, que cuando terminemos esto vamos a rezar un Padre Nuestro, por si acaso no se le vaya a quedar aquí a Nacho algún amigo no deseado. Antes de nada, de que sigamos con lo que has comentado, Jaime, vamos a hacer una cosa y le voy a poner una música a Luis para intentar comentar... Tubular Bells, me parece muy interesante todo esto. Luis, cuéntanos, porque tiene también su propia historia. Bueno, la historia de Tubular Bells es para mí una de las mejores historias, no solo de la propia historia de la música, sino del cine. Y es que estamos hablando de un ritmo casi chamánico, casi como un mantra que se repite constantemente y que ¿qué tendrá esa música, que tiene esa canción que a todos nos hace entrar en un estado muy concreto? Tiene algo muy especial. Y me gustaría comenzar por el principio
Y es que hablamos de un Mike Oldfield tremendamente joven, un chaval de pues alrededor de 18 o 20 años, que en su cocina había compuesto este ritmo del Tubular Bells. El caso es que Mike Oldfield había grabado alrededor de una cantidad ingente de pruebas, y con la definitiva se va a las distintas discográficas de Londres. Presenta 200 maquetas de Tubular Bells por todo Londres. Y siempre le dicen lo mismo. ¿Cómo te llamas? Mike Oldfield. ¿Qué edad tienes? 18 años. No te conocemos. Así que cuentan que en una de las últimas tratativas que tuvo Mike Oldfield, él se dirige a una tienda de discos que había abierto muy recientemente. Era una tienda que estaba dirigida por parte de otro joven como él, de 22 años. Ese joven se llamaba Richard Branson y la tienda recibía el nombre de Virgin. Se llama Virgin porque el propio Richard Branson se consideraba virgen en el negocio de la música y por eso decide llamarle así a esta tienda. Parece ser que, de manera automática, Mike Oldfield y Richard Branson conectan. Richard escucha este ritmo de Tubular Bells y le dice directamente: Mike, creo que aquí hay algo especial. Voy a invertir todo lo que tengo en grabar una canción que va a ser lo que va a ocupar todo el disco, y dime qué es lo que necesitas. Mike Oldfield le dice: necesito 2 guitarras, un sintetizador y unas campanas tubulares. Campanas que en aquella época costaban $20 cada una. Alquilan un estudio y graban esta versión, Tubular Bells 1. A continuación, Richard Branson, acostumbrado a que en su tienda pues siempre los hippies en aquella época pues se solían arremolinar, casi estaban tirados en el suelo escuchando música, decide poner Tubular Bells de fondo. Y observa cómo el rostro de la gente que se halla en Virgin ese día comienza a cambiar. Se quedan totalmente ensimismados, casi hipnotizados. A continuación, Richard Branson toma el disco que acaban de grabar y se dirige una vez más a todas esas DJs y discográficas a efectos de que pueda ser escuchada masivamente la canción. Todo el mundo le dice lo mismo. ¿Y tú quién eres? Richard Branson. ¿Y quién ha grabado esta canción? Mike Oldfield. ¿Cuántos años tenéis? 20 y 22 años. Vale, nos conocemos. Fuera. Y cuentan una vez más que Richard Branson se dirige al que era el DJ más famoso de la época, que tenía un programa de radio donde las canciones que sonaban en ese programa de radio por la noche solían triunfar. Así que Richard Branson se dirige a este famoso DJ londinense, le presenta el disco y le dice: pero en este disco, ¿cuántas canciones hay? Solo una canción, le dice Richard Branson. ¿Cuánto dura? 48 minutos. Pero ¿canta alguien? No canta nadie, solo es instrumental. Y el DJ le dice lo mismo que le habían señalado ya todos los anteriores: no te conozco, aquí viene gente seria, por favor, márchate. Y no se sabe si es la leyenda o la verdad lo que hizo que en ese momento Richard Branson, casi en un gesto infantil, colocase el disco y lo metiese por debajo de la puerta del DJ. Unos días después era el programa. Richard Branson, Mike Oldfield están juntos, esperando que comience ese programa de radio tan famoso. Comienza la voz del locutor y ese DJ dice: amigos, en el programa de hoy no vamos a escuchar varias canciones como lo hacemos habitualmente. Hoy solo va a sonar una: Mike Oldfield, Tubular Bells. Y arrasa. Y se convierte en una canción en ese momento que es escuchada por parte de toda Gran Bretaña. Y comienza a promoverse la idea de que Mike Oldfield haga un concierto en vivo. Se celebra. Se venden 10.000 entradas. Y horas antes de que comience el concierto, adivinad quién no se ha presentado. Mike Oldfield. Richard Branson le llama y le dice: Mike, ¿por qué no estás aquí? La gente te está esperando. Y Mike Oldfield responde: el éxito me ha abrumado. No soy capaz de ir ahí y actuar delante de todo el mundo. Lo dejo. Richard Branson va con su coche directamente al lugar donde se encuentra Mike Oldfield, sin tiempo prácticamente, y le dice: Mike, sé que el coche que estoy conduciendo, este Bentley rojo descapotable que me acaba de regalar mi suegro por mi reciente boda, te gusta. Si vienes al concierto, es tuyo. Y Mike Oldfield parece que se lo piensa un poquito mejor y se dirige al estadio donde finalmente da ese concierto.
Richard Branson, podemos imaginar, ¿no?, que en ese transitar del lugar donde estaba Mike Oldfield hasta el lugar del concierto, debía de pensar que ese divorcio iba a estar a la vuelta de la esquina. Pero gracias a esa apuesta, no solo pudo comprarse otro Bentley rojo como ese, sino miles de millones de Bentleys rojos más. Richard Branson, hace un tiempo, dijo: yo soy rico porque una vez escuché un ritmo hipnótico. Y Mike Oldfield se convirtió en alguien famoso en todo el mundo por lo que había creado, Tubular Bells 1. Hasta que, un tiempo después, meses después prácticamente, 1973, Mike Oldfield, Richard Branson reciben una llamada. Hola, buenas. Me presento como William Friedkin. He pensado en una película. ¿Qué película es esa?, le dice Richard Branson. El Exorcista. Y desde ese momento, Tubular Bells y El Exorcista siempre fueron de la mano hasta hoy. Bueno, pues maravillosa música, Luis, pero aquí no solamente se queda, sino que después con esta música comienza el estreno en cines y a partir de allí también hay una serie de... Fíjate qué músicas tan potentes tiene la propia película, ¿eh? Vamos a escuchar alguna un poco. Luis, el estreno. Bueno, pues la fecha del estreno, que mirad también qué mala leche, es el 26 de diciembre de 1973, unas navidades. Se forman enormes colas, podemos imaginar, ¿no?, ese frío invernal, prácticamente a temperaturas de -10, -15 grados. Los acomodadores comenzaron a quejarse porque constantemente tenían que limpiar los vómitos de la gente, soportar desmayos, porque la gente no era capaz de aguantar la tensión que estaban viendo en pantalla. Histeria. Se hablaba incluso de ataques al corazón. En Berkeley, California, un hombre se lanzó contra la pantalla del cine para atrapar al demonio porque decía que estaba ahí delante de él. Pero uno de los sucesos más extraños ocurre el 2 de abril de 1975, 2 años después de que se haya estrenado la película, y es que se va a celebrar la primera obra de teatro del Exorcista. Se va a estrenar. La actriz principal que va a hacer de Regan, de la niña, es una mujer llamada Mary Ure. Es una mujer mayor, llama la atención, tiene 42 años, no es ninguna niña. Cuentan que su actuación fue espectacular, absolutamente brutal. Al día siguiente, el director de esta obra, un hombre llamado Peter Coe, se acerca al hotel donde está la actriz, donde está Mary Ure, para decirle la buena acogida que había tenido por parte del público su obra, y se la encuentra en su habitación, muerta, con los brazos en cruz, con magulladuras en estos y con vómito por el resto de la boca, como que le caía por todos lados. La policía dijo que fue por un exceso de alcohol y de barbitúricos, pero no deja de llamar la atención, ¿no?, que una mujer en pleno éxito, en el momento álgido de su carrera, decida directamente suicidarse o cometa una imprudencia de este estilo. Y en esos años, ¿no?, todo el tema que tiene que ver con el exorcismo, con las posesiones, estuvo muy en auge, y esto me gustaría enlazarlo con algo que el padre Antonio Moreno ha señalado anteriormente, y es la necesidad de determinar si es un problema psicológico o si hay una posesión real. Porque entre 1973, que se estrena la película, y 1975, en esos 2 años, en todo Estados Unidos van a celebrarse 125 exorcismos por parte de la Iglesia. Es decir, la cantidad de gente que dijo que estaba poseída era infinitamente superior. 125 exorcismos, lo cual ahora me comentará el padre qué le parece, pero yo creo que es muchísimo. Antonio. Yo creo que en los datos del anuario pontificio no salen los exorcismos que se practican. Esto no es como los accidentes que aparece luego el resumen anual. Pero, y además acaba de publicar el último muy recientemente. Lo que sí que te digo, Luis, es que todo esto está en nuestro país en aumento. No sé, algunos intentan decir que la presencia entre nosotros de personas de otras culturas más próximas a estos fenómenos han hecho que se han incrementado. Yo
Tenemos aquí una experiencia en Zaragoza de un pastor cuyo nombre no puedo nombrar, evidentemente, que en uno de los barrios periféricos de la ciudad practica exorcismos que están en YouTube. Bueno, yo los investigué y lo sabes que Sí. me metí dentro de la secta, vamos a Eso, decirlo tal sí, cual. sí, Me costó luego una serie de denuncias, Sí. pero había que entrar para ver porque Pero hablamos era muy impactante. con comisaría a nivel Sí, estatal sí. para ver qué podíamos hacer. Hablamos con un gran especialista en sectas, Luis Santamaría de Zamora, y no conseguimos cerrar aquel templo Y donde... sigue. Seguramente sí. Sí. Donde los exorcismos eran de una violencia inaudita. Bueno, a bofetada limpia, Sí. pero además No son cogían a la católicos, persona, evidentemente, pero estamos hablando. era tremendo. Sí. Y evidentemente, pues ahí en concreto asistían sobre todo de algunos países africanos Sí. que están totalmente asustados del mal de ojo, del mal sobre las familias, del daño. Y ahí están. Entonces sí que creo que está habiendo un aumento. Y yo también, ya le digo que por presencia de otros hermanos nuestros que vienen de países latinoamericanos, es más habitual. Quizás nosotros lo que nos ha pasado en nuestra cultura es que hemos perdido la noción de pecado, la noción de mal, y por lo tanto hemos estado un poco ausentes de esto, ¿no? Pero mirad, ahora se están vendiendo, por ejemplo, un fenómeno muy curioso, muchas medallas de San Benito. San Benito es uno de los grandes exorcistas. Y entonces en cualquier librería religiosa te vas a encontrar una medalla con unas letras, con unos símbolos. Por ejemplo, la Santa Cruz sea mi luz, que el dragón infernal no sea mi guía. Es decir, eso tiene una demanda. Pero también que yo querría comentar, insisto, la seriedad de la Iglesia en estos temas, no caer en lo fácil, ser muy serio en todos estos. No. Y luego yo creo que, vamos a ver, yo haría una referencia rápida, bíblica. ¿Dónde aparece el diablo en el primer momento? En el relato del Génesis, en el jardín del Edén, disfrazado de serpiente y intentando seducir a Adán y a Eva. Empieza por Eva: ¿cómo no vais a comer del árbol? No, pero ¿cómo no? Sí, es que ¿sabéis por qué no quiere Dios que comáis? Porque seréis como dioses. Entonces, luego lo curioso es, fijaos en el seréis como dioses, y estoy yo llegando al tema del Shoah, del holocausto, cuando se pierde la dignidad humana y uno se convierte en Dios y anula a las personas y les pone un número. Bueno, seréis como dioses. Eva come de ese árbol, del fruto, y le da a Adán y tal. Y cuando Dios, en esa forma tan bonita, aparece en el jardín, y ellos dicen: no, es que estamos desnudos. ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? No, es que la compañía... Empiezan a acusarse mutuamente. Eva dice: no, es que ha sido la serpiente. Luego, ¿y tú? No. Y a ti, Adán, no, ha sido mi mujer. O sea, el diablo crea la ruptura de la fraternidad. Y eso en el Génesis es fundamental, la explicación del mal, ¿no? Y luego, bueno, todo el Evangelio hay que leer las citas en las que el poder que tienen los discípulos, los 72 enviados, es el poder de echar demonios en nombre de Cristo. Entonces, ese es el poder que tiene la Iglesia. Bueno, es que se podría decir que realmente fue Jesucristo el primer exorcista, ¿no? El gran sanador, sí. Y a partir de ahí es, sus discípulos y posteriormente los ministros de la Iglesia Católica los que han seguido con esa hemos con recibido esa labor. Esa misión. Fijaos que en el Evangelio... Que al final, perdón Antonio, al final de lo que estamos hablando aquí no es otra cosa que de la lucha entre el bien y el mal. Sí, pero no de forma maniquea, ¿vale? O sea, es muy importante, no es Dios frente al diablo, no. No, porque al final, es que esa es otra cosa que antes hemos comentado, antes de empezar a grabar, que no hay que entender a Satanás, a Belcebú, a cualquiera de los grandes demonios, porque Satanás es en teoría el rey del infierno, pero luego están todos esos grados Recordad aquellos 1000 demonios que Cristo Jesús echó de aquel endemoniado de Gerasa, y los mandó a aquella piara de cerdos que se arrojó al mar. Y decía Amenábar: ese día dejé de ser católico, tantos jamones tirados, perdidos. Bueno, pues que claro, es importante porque, claro, realmente cuando se habla de Satán, del demonio, del diablo, no estamos hablando de una deidad.
O sea, No. Porque realmente estamos hablando de un espíritu que se volvió malo, por así decirlo, ¿no? Sí. Ese ángel caído, Sí. que se revuelve contra Dios y que es expulsado, y que, bueno, pues que al final se lleva a otros tantos con él, que son los que posteriormente se convierten en demonios de muchísimos diablos. tipos. Pero es que, claro, hay que hacer esa separación. O sea, no es Dios contra un igual. No. Sino que realmente son, digamos, los rebeldes, ¿no? del cielo. Efectivamente. Pero fíjate, Marcos nos dice en 16, a los que crean les acompañarán estos signos. Primer signo, echarán demonios en mi nombre. Es que el gran signo del creyente, del bautizado, es poder atacar, anular el mal, ¿no? Y entonces también hay otra escena en Cafarnaúm, cuando el Señor increpa y salen. Y en Lucas dices, muy curioso, porque no son los apóstoles. En un momento concreto el Señor envía a hacer sus prácticas apostólicas a 72 discípulos. Y esto nos dice Lucas. Y vienen tan contentos, dice, con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces, pero fijaos, al final les dice, sí, efectivamente, en nombre mío, pero no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Siempre es el triunfo del bien sobre el mal. Pero el mal está ahí, es innegable. Bueno, ahora Luis tenía una pregunta. Aquí ha habido cosas tan raras, se ha caído hasta media estantería de libros, sí, ¿no? Esto así lo vamos a hacer aquí. Vamos a llamar llamar al exorcista de la diócesis que venga aquí a hacer. Sí, no sabemos quién es, pero nos podremos enterar en este programa. No hemos podido grabar, se caen los libros. Sí. Increíble. Absolutamente. Esto. Luis tenía una pregunta. Luis. Sí, hombre, al hilo de todo esto hay que decir que debido de la cantidad de infortunios que hubo durante el rodaje, incluso el propio William Friedkin solicitó que se hiciese un exorcismo al set de rodaje, exorcismo que no se hizo, pero el sacerdote correspondiente sí que dio la bendición a los trabajadores de realización, ¿no? Sí. Pero bueno, la pregunta no va por ahí. Hace un tiempo tuve la ocasión de hablar con el padre Fortea y yo le comentaba un tema a raíz de su libro El Tratado de las Almas Errantes, ¿no? Que habla de pues todas estas almas que no han alcanzado ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio, que están en esa especie de pues no sé cómo llamarlo, en ese éter, ¿no? Y le hacía la siguiente pregunta. Es un tema sobre el que también reflexionaba el padre. Uh-huh. Si un alma errante es capaz de poseer, es decir, que no solo un demonio pueda poseer a un ser humano, sino también un alma errante pueda entrar en posesión de un cuerpo, si ese alma errante en el momento del exorcismo le pide al sacerdote ser perdonado de sus pecados, es decir, se confiesa, ¿podría el sacerdote practicar la confesión a partir de un exorcismo para que tal vez ese alma errante pueda encontrar el camino? Y creo que a lo mejor es darle una vuelta de tuerca demasiado excesiva, ¿no? Pero bueno, son estas cosas con las que reflexionaba con el exorcista el padre Fortea. Uh-huh. Vamos a ver, el padre Gabriele Amor y los exorcistas, entre ellos el padre Fortea, que ha ejercido ese ministerio, lo que aconsejan en primer lugar a las personas, digamos que sometidas a esta terrible experiencia, es la vida de gracia, los sacramentos, confesión, oración, comunión, y es la gracia de Dios, la gracia a través de Cristo Jesús, la que nos libera. Lo de las almas errantes tiene un pequeño peligro en el sentido de que rápidamente llegamos con esto de la New Age, llegamos a la metempsicosis, a la transmigración de las almas. Eso no es una doctrina católica. Lo que sí que es católico es pensar efectivamente que la oración por los difuntos está muy bien, sobre todo se justifica a partir de los dos libros de los Macabeos, y que es una práctica cristiana que tenemos que orar por las personas fallecidas para que puedan encontrarse ante Dios cara a cara, ¿no? En el reino de los cielos. Pero hay otra escena que me acuerdo yo muchas veces del Evangelio, la del rico Epulón, que no aparece con ese nombre, y el pobre Lázaro, cuando recordáis que el pobre Epulón pasaba de él, es un tema de fraternidad otra vez, no podía ni comer las migajas que caían de la mesa del rico, se las comían los perrillos. Luego en el seno de Abraham Epulón muere, Lázaro también, Epulón no sale el nombre como tal, y entonces Epulón ve que Lázaro está en el seno de Abraham y dice: por favor, mándame a
para que me dé un poco de agua, que estoy ardiendo aquí en este infierno. Y le dice Dios, entre vosotros y nosotros hay un espacio que no se puede traspasar. Y le dice, pues por favor, manda a alguien a la tierra que hable con mis hermanos, que vean que si no viven en amor van a acabar, y esto es un terrible sufrimiento. Y no hay mayor sufrimiento que el alejamiento de Dios, y no hay mayor sufrimiento que sea el mal, el diablo, el que domine tu existencia. Entonces, frente a eso no nos queda más que la oración, el ayuno, las intervenciones de la Iglesia en nombre de Cristo, para liberar a las almas, ¿no? A las personas que están sufriendo. Lo del ayuno ya es... No, el ayuno también, dice el Señor que a los demonios solo se les somete con ayuno y con oración. Sí. Así suena luego el estómago. Sí. Los demonios ya por dentro. Oye, Luis ha preguntado sobre el exorcismo. Decías, Luis, del plató. ¿Se llegó a hacer o no? No se llegó a hacer en el plató, no. Se bendijo a los integrantes de realización, ¿no? Pero bueno, yo creo que con toda la razonabilidad de la Iglesia Católica no se llevó a realizar un exorcismo a un plató de televisión, ¿no? Que creo que es lo más lógico. Bueno, yo es que si no, Antonio, le propondría ir a uno en concreto, aquí cerca, pero vamos a dejar ese tema. No, pero vamos a ver, lo que es verdad, se hizo una bendición. Fijaos que yo he tenido alumnos míos de cultura, por ejemplo, latinoamericana, que todavía por las mañanas, antes de salir de casa, le piden a su madre o a su padre la bendición. Es muy habitual en muchos países bendecir. Bendecir es desear bien. Es lo contrario, ¿verdad?, del mal. Y yo en mi parroquia actual, pues, de vez en cuando vienen personas, Padre, bendígame, Padre, ¿me puede dar la bendición? Con lo cual es nuestra misión. Y entonces bendecimos, transferimos a esa persona la gracia de Dios, le decimos, el Señor te bendiga, te guarde, te proteja de todo mal. La práctica de bendición había decaído mucho en nuestra tradición. Y, por ejemplo, en Roma, o en Italia, se bendicen las casas, te invitan a ir a bendecir las casas en Pascua. Yo creo que bendecir algo es fundamental, y no es un exorcismo, pero o que la gente se lleve agua bendita. Mucha gente en muchos países se lleva agua bendita. Yo tengo agua bendita en casa que me trajo Luis de Santa María de Sion en Etiopía. Pero esa era por manguera, ¿no? Que le iban echando de esa forma. Bueno, igual la cogí en el hotel, pero nosotros nos dijo que era agua bendita. La mía no es de manguera, ¿eh? La mía es de una botellita, vale, de plástico bendecida por el... Sí, pero allí en Santa María de Sion lo que hacían era como regar con una manguera. Eso lo hacen el día de la Epifanía del Señor. Son bendecidos todos los cristianos etíopes ortodoxos, ¿no? Y directamente se manguerazo limpio. Pero si tú vas como etíope normal al guardián del Arca de Alianza, pues él lo que hace es bendice botellitas de agua, ¿no? Pues tú vas con una botella, él hace sus historias, ¿no? La bendice y te la devuelve. ¿Tú crees que le podríamos convencer para que nos enseñase Luis, lo que tiene ahí dentro, si existe el Arca de la Alianza? Aquí tengo esa botellita de agua bendecida por el guardián, ¿no? Como la que tenéis vosotros. Pues no, yo creo que es imposible, principalmente porque no nos podemos acercar nosotros al guardián, ¿no? Ya sabes eso de que si te acercas a menos de unos 50 metros más o menos, que es donde está la línea que marca el lugar donde los impuros podemos aproximarnos, le contaminaríamos, ¿no? Entonces nosotros, como cristianos católicos, no podemos acercarnos al guardián del Arca de Alianza para no contaminarle, ¿no? Que ya me dirás tú que le vamos a contaminar. Bueno, pues el arca, la radiación hacia el arca. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que ya estaba en marcha la colecta para contratar a un grupo de mercenarios y llegar hasta allí, aunque fuese a tiros, ¿no? A por el arca. Pero no la liéis porque los armenios... Hay que saber lo que hay ahí, hay que saber lo que hay ahí. Los armenios dicen que el arca de la Alianza se paró en el monte Ararat y por lo tanto... Bueno, el arca de Noé. Vale. No, esta es la de la Alianza. No, el arca de Noé, digo yo, sí. El arca de Noé se paró en el monte Ararat. Entonces, a lo mejor aquí lo que estamos hablando sí son los coptos Piensa, es que respecto al tema templarios y cosas, esos son nuestros temas. Bueno, que luego somos muy New Age, Nacho, que te gusta mucho. Que esto es muy interesante. Bueno, chicos. Oye, yo solamente quería decir también otra cosa. Que nos has traído una cena maravillosa. Sí. Además, de verdad, hacía tiempo que no cenaba yo en Abismo. Ha tenido que venir Antonio para... Pero no lo digas así porque yo estoy de régimen y estoy perdiendo. No, tú no has comido nada. Hemos comido los demás. A mí me tenéis salivando. Le contaba. Pues había vino rico. Contaba antes que, oye, para que veáis lo serio que es todo esto,
hay una pontificia universidad en Roma que todos los años organiza un curso de formación, este año es en mayo, específico para personas que van a ejercer o ejercen el ministerio de exorcista o personas que están vinculadas a este ministerio de sanación y liberación. Entonces, nada, Nacho tiene las coordenadas, por si queréis ir a Roma. Sí, además es curioso porque pone que es para psiquiatras, psicólogos, criminalistas, es decir, toda esa gente que podría formar parte del equipo que decías. Sí, el equipo es fundamental, porque no puedes dejar toda la carga en el padre Carras, no, hay que actuar. Oye, qué peliculón, ¿eh? El del exorcista. Yo recomiendo, yo no sé si hay alguien que no lo haya visto, lo dudo mucho. Pues los chavales ya no ven esto, por desgracia. No olvidéis que los adolescentes andan un poco despistados y ya digo, el problema de la Ouija es muy grave. Muy grave. Oye, un día hablaremos de la Ouija. No hemos hecho nunca, Jaime, Luis, un programa sobre la Ouija. Programa no, y la Ouija tampoco. Pero no hemos hecho programas sobre ella. Yo tengo casos muy potentes de Ouija. Fíjate que a mí me da mucho respeto, pero claro, no dejo de pensar cuando hablo de la Ouija que eso era un juego de mesa para niños que vendían en Estados Unidos. Sí, entonces, claro... Yo tengo muchos casos, y gente que podemos llamar y que nos cuenten su historia. Como el juego de Nintendo, ¿no? Que el otro día hablamos de él. Era un juego de cartas del tarot, era un videojuego que no tenía ningún sentido y sin embargo la gente se lo creía, se sugestionaba, y llegaron al suicidio, que por cierto no hemos hablado de los satánicos de suicidio. Eso ya hablaremos de todo esto porque tenemos que ampliar a más programas, pero Luis, el de Ouija, un día sí que un día sí que hablaremos sobre ello porque es muy interesante, ¿eh? Perdona, te quería una aportación. Claro que sí. Sí, estaría muy bien. Luis, que si te animas al curso, es curso sobre el ministro de exorcismo y la oración, el ministerios y la oración de liberación. Igual también ahora hay un nuevo ministro que no vendría mal tampoco de exorcismo. Algún curso, ¿verdad? En una universidad de reconocido prestigio y dice aborda los aspectos antropológicos, fenomenológicos, sociales, teológicos, todo. Y además online, que se puede hacer online, que es lo interesante. Pero que nos dejen participar y dar nuestras... Claro. Oye, padre, pásame el formulario que ya estoy tardando, ¿eh? Vale, está muy bien que lo hagáis porque ya veréis cómo... Y os compráis una medalla de San Benito. Bueno, ahí, mira, ¿sabes dónde hay muchas medallas de San Benito? El que vaya a Orante, a la ermita de Orante. Allí siempre hay. Siempre hay, nada más entrar a la izquierda. Y en el altar también dejan. Sí, y aparecen y puedes cogerte una medalla. Y mucha gente tiene. Vicente, el que ha venido a varios programas de Madrid, nuestro amigo que él es ciego, él lleva tatuada en su brazo izquierdo derecho la medalla de San Benito. Sí, como protección. A modo de protección. Pues, y luego lo que otro día podéis hacer referencia a los grandes santos exorcistas de nuestra época reciente. Pensad en San Juan Bosco. Pensad en el padre Pío. Bueno, del padre Pío tenemos que hacer un programa, aunque sea solamente aparte de todo el tema de las estigmatizaciones, ¿verdad, Luis? Sí, por supuesto, tema apasionante. Sí. Bueno, señores, don Luis Tobajas, muchas gracias por este programa tan raro, pero gracias como siempre por estar allí en nuestra conexión en Valencia. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer compartir mesa, por supuesto, con el gran Jaime Arenas, profesor, contigo, Nacho, como siempre. Pero quiero hacer una mención especial al padre Antonio Moreno, porque cada vez que contamos con un sacerdote, yo creo que el programa gana en enteros por su experiencia, por su sabiduría y por la cantidad de cosas que nos puede transmitir cuando hablamos de estos misterios que hacen referencia al ámbito de la Iglesia. Así que muchísimas gracias por habernos hecho gozar de su presencia. Además, un poco encerrona. Sí, es una encerrona de Nacho, pero bueno. Siempre le hago de estas. Estamos acostumbrados a esto. Digo, voy a ir a verte y de pronto aparezco con 3 cámaras, ¿verdad? De los fenómenos místicos de personas que viven sin comer y solo se alimentan de la Eucaristía. Ese fue tremendo. Ese era Marta Robbins, ¿no? Marta Robbins, sí. Ese era tremendo. Pero Antonio, pues muchas veces por he cogido, digo, voy a verte y de pronto aparezco con 3 operadores de cámara y grabamos y digo, no, si es para Cuarto Milenio es una cosa muy sencilla. Que no pasa pero nada. Bueno, muy importante, porque como Abismo es una nueva era, sobre todo, la New Age, por favor.
es que no estamos en la New Age. Solo Cristo es el auténtico. En el Evangelio de mañana es la samaritana, el único que puede darnos y calmarnos la sed auténtica que tenemos. Aquí tenemos una en la plaza. Ya lo sé, la samaritana de aquí al lado. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. A vosotros, porque yo creo que lo importante es la dimensión trascendente y espiritual que mucha gente a veces va buscando. Y bueno, son pequeños tanteos, ¿verdad?, para encontrar el espíritu con mayúsculas. Bueno, te espero pronto, ¿eh? Ya que estamos de vecinos, que tú estás aquí al lado de este nuevo estudio, vives a la calle de al lado, así que no hay ningún problema. Jaime, ¿qué decirte? Que maravilloso. Es un tema apasionante del que yo estaría hablando horas y horas y horas y divagaríamos. Pincho tu cámara. Divagaríamos entre lo que es el satanismo, el luciferismo, los paradistas, que es tan amplio el mundo demoníaco de la Iglesia católica, pero en general de la tradición judeocristiana, ¿no? Con tantas decenas y decenas de demonios, cada uno con sus papeles, sus legiones. La verdad es que da para muchísimos programas. Yo he estado muy a gusto como siempre. Le mando un abrazo bien fuerte a Luis y sobre todo a Antonio, pues gracias que se haya estrenado aquí con nosotros en Abismo en esta nueva temporada y bueno, yo creo que lo traeremos más veces a hablar de estas cosas. Sí. Si se deja engañar. Sí, sin ninguna duda. Y bueno, nosotros nos despedimos ya y fíjate, los que me estén viendo, yo llevo una camiseta de Aura Límite, que son unos amigos maravillosos que ayer estrenaron un disco. Y digo, pues si hablamos de exorcismos, vamos a ponernos su camiseta, que la verdad es que son gente genial. Y aquí que nos escucha mucha gente también de discográficas, hay grupos que parece que no tengan tanta visibilidad, pero son igual o mejores que muchos. Técnico de sonido, que también va de negro. Y nuestro técnico Charlie. Ahí estamos, el negro frente al blanco. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Turismo Zaragoza, que siempre nos ayuda y nos impulsa, porque aquí tenemos muchas historias curiosas que vamos a ir desgranando poco a poco. ¿Cómo las iremos desgranando, entre otras cosas? Con esos pequeñitos podcasts que iremos subiendo de vez en cuando, que son esos microrelatos de 15-20 minutos máximo sobre esa España misteriosa y que Zaragoza va a tener cabida, y contaremos cosas que la verdad es que desconocidas, ¿no? Para muchos, el primer persecución o acusación de brujería en el mundo es en Zaragoza, y de aquí pasa a Huesca, a Jaca, y parece una gran pandemia que se expande, y de brujería también tenemos que hablar y ver quiénes perseguían, quiénes no perseguían, hacia quién se acercaban y hacia quién no. Y por supuesto a iVoox, que tanto nos acompaña, que tanto nos ayuda a crecer en nuestra nueva era, como ha dicho Antonio. Les esperamos la próxima semana. ¿Y qué decirles? Pues que el tema de los exorcismos del cine, ese gran cine, ¿no? Donde esa película que está tan bien trabajada, tan perfecta, y que realmente lo que allí tenemos es un grandísimo conocimiento de la materia, de las cosas, ¿no? Cuando una película se tarda años y años en hacer y resulta que es una obra maestra, porque son aquellas que quedan completamente inmortalizadas. Nosotros seguiremos, y en nuestras redes también hemos hecho un poco preguntas para ver qué temas les gustaría más de los que hablásemos. Hemos recibido un montón también de historias y propuestas, así que iremos desgranando muy poco a poco e irán apareciendo nuevos programas en nuestro canal de iVoox, canal Abismo. Les espero la próxima semana. Un fuerte abrazo.